Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión de jueves de cine en la Casa Buñuel que organizan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el canal de cultura en directo de la UNAM. Hola a todos y hola mi querido Everardo. Una querida dama. Estaba buena la chorcha antes del aire. Pues bueno, es de verdad, además de que un privilegio y muy divertido estar aquí con Everardo. Eh, Creo yo, te hablo desde mi lugar, soy tu mega fan. Eh, Hay un montón de cosas que a mí me encantaría explorar contigo. De cada una de tus películas tienes casi ya 20 años haciendo cine, Berardo. Desde tus trabajos en el CCC hasta ese lugar extraño que es Yermo. Eh, y haces un tránsito por lugares muy extraños, muy intensos. Y te tocó además un momento muy particular, muy definitorio, que es el tránsito del negativo al digital en el territorio del documental, ¿no? Y creo que efectivamente tu tránsito, tu mirada de cineasta, generó a partir de ese tránsito una reconfiguración de cómo hablamos y cómo vemos y cómo se habita aquello que tradicionalmente se entendía como el documental, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que me platiques cómo fue para ti, no en el discurso racional, teórico, Sí, sí, sí. académico, sino qué te pasó a Entre ti. compas. Exacto. ¿Qué te pasó a ti atrás de una cámara de 35-16 en el momento Ajá, que te pusiste atrás de una cámara digital sí. y qué revolcada te diste y nos diste a nosotros como espectadores, ¿no? Fue un momento increíble porque, claro, venir del fílmico y sentir esta experiencia mística, yo diría que el fílmico te regalaba cierta mística y cierta disciplina también a la hora del momento de filmar. Por supuesto que acercarse al digital a partir de eso es una experiencia completamente distinta. Sin embargo, a mí me vino la revolución tecnológica como anillo al dedo, como dirían los clásicos, pues, ¿no? Porque yo Por estaba lo a que punto de desertar de todo esto. O sea, yo llegué muy por accidente al mundo del cine. Lo mío realmente pretendía hacer el reportaje gráfico. Y, pues claro, cuando estaba yo en ese momento en la escuela, realmente el futuro no era muy prometedor. El futuro era dedicarse prácticamente a la publicidad o al videoclip en ese momento. Y el cine era hecho por 7 personas, 8 personas en México. Entonces, yo me estaba formando como fotógrafo y me acuerdo mucho que tuve la gran fortuna de asistir por una sesión que duró un par de semanas, gracias a ENIAC Martínez, del que yo era asistente, tu vecino casi. En paz descanse, mi querido ENIAC. Así es. Se aburrió de ser como el facilitador de Joel Peter Whitkin y se aburrió y me dijo, vas, cabrón, ¿tú quieres asistirlo? Y para mí era como el fotógrafo del siglo XX en ese momento, era el grandísimo, ¿no? Estaba yo en la UAM, Xochimilco, todavía cuando tuve esa experiencia, ¿no? Y fui con él y me acuerdo que afuera de un CEMEFO, él quería hacer una imagen de la Weeping Woman de Picasso y estábamos como buitres esperando un cuerpo que llegara, que él pudiera usar, que hiciera la representación de la Weeping Woman de Picasso. Y me acuerdo que sentados en una banquita afuera con ese olor horrible de criolina que tienen los forenses, él hablaba poco, pero lo que hablaba era como muy sustancioso y me dijo que él le encantaba lo que hacía porque siempre pensó que una caja de galletas, por muchas luces que uno le montara, no dejaba de ser una caja de galletas. Y a mí eso se me quedó, esa anécdota torta o simple, pero dicha por supuesto en voz de alguien tan grande como lo fue Witkin, se me quedó resonando. Y cuando llegué, me acuerdo a ese momento en el que había que decidir, yo quería decidir
si seguía o no en la fotografía de cine, fui asistente de cámara de un comercial de café. Y me acuerdo un llamado de 14 horas porque el cliente, que entonces así se le llamaba, afortunadamente ya no sé si se le sigue llamando así o no, porque ya no tengo clientes, eh, decía que le faltaba dramatismo al humo, al vapor del café, y yo decía, puta, pero por más que le ponga luces, no deja de ser una taza de café. ¿Qué estás haciendo aquí? Me lo cuestioné mucho. Y pues claro, era un poco la oferta porque era muy caro filmar y las condiciones de producción en México no eran las que tuvimos hasta hace muy poco, ¿no? Ya hace un año, pues, ¿no? Era otro boleto. Entonces no había realmente yo no veía un futuro para mí en el cine. Era un grupo muy cerrado, muy familiar, y yo propiamente no venía de las familias de la cultura ni del arte en México. Sentía que no iba mi camino por allá y que yo tenía que volver a intentar meterme en lo que a mí sí me apasionaba, que era un poco la calle, la gente normal, la cotidianidad. Y vino este ejercicio, gracias a Demir Kanovich, que qué bueno que lo hice. O sea, eso pienso que es para mí un momento clave en mi vida, un ejercicio de 7 minutos Así es. que cualquiera en ese momento vería insignificante y que se volvió en la canción del Pulque, que sin darme cuenta era mi ópera prima. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta que sí había futuro, que descubrí, por lo pronto, descubrí que había futuro en el cine para mí, porque me sentí cómodo, sentí que por fin podía realmente como aplicar muchas de las cosas que yo había aprendido desde las ciencias sociales, desde la investigación periodística, la investigación social y los esbozos de dramaturgia que estaba yo aprendiendo con mis maestros en la escuela de cine y que no necesitaba mucho más que la cámara, que ahora ya era una cámara reducida, y ni me cuestioné si era mejor el fílmico o el digital. Evidentemente el fílmico era infinitamente superior, pero yo ya no estaba junto con la horda de documentalistas que vinieron en ese momento, pues ya no podíamos cuestionarnos qué era mejor. Esto es lo que había, ¿no? Y con esto había que trabajar. Y esto, que para muchos era el fin de una era, para mí era realmente el punto de partida, ¿no? Y fue como para muchos. Entonces, yo sí estoy convencido que soy producto, o resultado más que producto, de la revolución tecnológica, de la digitalización del cine. Y bueno, pues volví a tomar cámaras de cine mucho después, ¿no? Pero pues ya no estaba en mi camino, no me acomodó la intimidad, me acomodó la libertad, pues no, vamos, encontré, digamos, mi lugar y me seguí hasta el día de hoy, que ahí sigo por lo menos. Eso que mencionas en este momento, bueno, sí, hay recuerdos compartidos. Yo me acuerdo exactamente el momento que llegó Ademir y me dijo, hay un chamaco en el CCC que se llama Everardo, que hizo un ejercicio sobre el pulque, que tienes que correr a la escuela y venir a verlo. ¿No? Y bueno, verdaderamente el trabajo que hiciste fue espectacular y sí, es la semilla de la canción del pulque y bueno, fue un momento de descubrimiento también para mí decir, órale, ¿no? ¿Quién es este chamaco? Estaba yo igual de chamaca, pero mucho menos chamaca, ¿no? Te mencionas una cosa que llamas ahora intimidad, que es una palabra muy manida, ¿no? Pero que a mí me sucede muy intensamente como espectadora cuando veo tus películas, que es que evidentemente en tu cine se fractura la observación desde afuera, el registro, que en sí mismo aparentaba tener la calidad de realidad, de verdad inapelable, y que era exclusivamente el registro, ¿no? Y generas un territorio en el que yo como espectadora estoy en el lugar al que me llevas, pero también estás tú atrás de mí, ¿no? Y yo como espectadora termino como sándwich en un territorio de intimidad entre aquello que sucede y aquel que mira aquello que sucede. Y se cruzan, en mi experiencia de espectadora, los dos de territorios de una manera muy inquietante, que es lo que creo que genera, por lo menos en mí, verdaderamente la habitación de tu cine.
desde un lugar de verdadera intimidad en la que el otro no deja de ser el otro, pero estás impregnada del otro. Y esa impregnación viene de cómo filmas, cómo miras, cómo hablas, ¿no? Con la gente con la que hablas frente a cámara. Y creo que, bueno, por lo menos para mí es uno de los eventos más conmovedores en todos sus sentidos, ¿no? Desde el horror hasta la conmoción emocional más profunda, como en A 3-Minute Hug. Y es una ecuación muy extraña y poco vista, a mi juicio, en el territorio del documental, ¿no? Siempre estás presente sin estar frente a cámara, sin tirar un discurso, sin manipular ninguna perspectiva, ninguna postulación, pero se siente como que nos estás respirando en la nuca constantemente, ¿no? Y, y bueno, eso, por ejemplo, en Cuates de Australia, es muy intensa esa sensación, ¿no? Porque bueno, para mí es un territorio absolutamente incógnito. Me supongo que en su momento lo fue para ti. Sí, claro. Pero estamos allí sin ser ellos, sin ni pretender ser ellos, pero estamos metidos abajo de sus cobijas, ¿no? Y ahí estás, respirándonos la oreja. Y bueno, a mí me parece, no sé si es una cosa que tú la tienes articulada racionalmente o te sucede, o de dónde salió esa alquimia que logras generar, porque no nada más la generas con esa presencia en Cuates de Australia. Pienso también en los ladrones viejos, ¿no? Que es que la palabra no es nos llevas. Vamos trepados en un carro de circo extrañísimo, en el que vamos a material de archivo hasta un cacho de una película en cine mudo, la reconstrucción del ser humano a partir de memorias que rebasan el territorio del testimonio, ¿no? Y nuevamente nos trepas al camión, este camión extraño que entra y sale, que lo conduces tú, pero luego te quitas, y estamos en ese lugar, ¿no? El material de archivo deja de ser material de archivo y tiene un maridaje absolutamente orgánico con todo tu discurso narrativo, ¿no? Y se vuelve profundamente emocional, ¿no? Y yo lo veo y digo, la chica, ¿cómo se le ocurrió no puedo decir groserías al aire, pero ¿cómo se le ocurrió a Everardo? En YouTube se puede. En Yo no YouTube, oyera las barbaridades que hay en YouTube, bueno, pero entonces te lo digo claramente, ¿cómo se le ocurrió a este cabrón generar desde el lenguaje cinematográfico esta ecuación que no se siente? La ecuación la ecuación de los elementos con los que juegas, por más disímbolos que sean, no se sienten, simplemente son parte de tu tránsito cinematográfico narrativo de una manera muy viva, muy impecable, muy sin costuras, ¿no? bueno, también hay trabajo de grandes editores con los que he podido trabajar, ¿no? Por supuesto, pero no, claro que yo he ido logrando entender mi discurso. Propiamente las primeras películas no hay una construcción en mí más allá del olfato, de la intuición. Por supuesto, se ha ido construyendo un discurso que me ha permitido enfrentar este horror, porque se siente aterrador, vacío, que es hacer un documental sin guiones preestablecidos o sin situaciones preconcebidas y que no pretenden ser cine directo. Yo no comulgué mucho con la postura del cine directo, no porque no me gusten las películas, pero creo que tuvo su razón de ser en un momento. Y claro, a mí me confrontó mucho el peso de verdad que se le impone al documental, que no comparto. Eh, y lo único que entendí es que el montaje permitía por lo menos hacer esa reconstrucción de fragmentos de realidad, o sea, de interpretación personal, para construir la única verdad que está en la pantalla. O sea, suena un poco torpe, pero para mí es el mismo principio de verdad, gracias al montaje y la sensación en la pantalla, que puede provocar el exorcista si no entras en la convención
de la verdad en la pantalla, pues no funciona, ¿no? Y yo creo que el documental de alguna manera simplemente es capaz de hacer esa construcción de verdad para la pantalla, no es un absoluto, pues hay películas que requieren un soporte mucho más sólido de verdad, como La Libertad del Diablo, que si no tiene ese principio de verdad, no tiene ningún sentido. Pero el resto es una construcción de montaje, el artificio, el patos que dicen, ¿no? Cinematográfico, el artificio, los mecanismos para hacer que funcione o no cierta escena o cierta secuencia. Y claro, a mí de alguna manera lo que me sirvió a ser la primera película que por eso le voy a vivir eternamente agradecido, más allá de que me regaló 20 años por lo menos o 18 años de camino, es que me ayudó sin mucho discurso a entender la relevancia de esta construcción que es tiempo y espacio en la pantalla. La sensación de que lo que está ocurriendo en ese momento, aunque en el caso de lo que yo filmo sea editado con escenas que pueden tener una distancia de 1 año y medio en su rodaje. Esa construcción básica de montaje, que está muy construida a partir de acciones y reacciones, y que en una misma secuencia te permiten tener la sensación de que lo que estás viendo ocurrió tal y como lo estás viendo, a mí me regaló el camino. Me trazó el camino y me dio mucha calma para enfrentar este oficio tan incierto, tan inestable, tan carente de certezas, que es el documental libre, ¿no? Porque no deja de ser libre. Yo prefiero usar una escena que sacada de contexto, como si fuera material de archivo fílmico o de memoria fílmica, y por montaje construir una secuencia en donde eso pertenece a otra realidad, a otra situación, ahora integrada con el resto le da congruencia al discurso, pues, ¿no? Es como adaptar fragmentitos y bueno, confiar en que después habrá un momento de construcción secuencial que ayuda a que la progresión exista, a que se genere atmósfera y a esa sensación de que lo que estás viendo no solo es real, sino que es verdadero, Así es. aunque no necesariamente lo sea. Ajá. Es real, pero no necesariamente verdadero, pues. Y claro, no es algo que uno va pensando mientras lo está haciendo, ¿no? Yo creo que en la edición, por eso respeto tanto el trabajo de los editores y de las editoras, por supuesto, porque pues es ahí en donde realmente existe la escritura del documental. Lo demás son buenas intenciones, porque la realidad es inasible, que también eso me gustó mucho del cine documental. Yo puedo ser muy cuadrado en mi cotidianidad, muy impertinente, muy impositivo en muchos momentos, pero en el momento de hacer documental me transformo en la persona que quizás debiera ser en lo cotidiano. No, Soy una mejor persona hacerlo. tolerante, ¿verdad? No, Sabe no, déjalo así. escuchar, no se aflige tanto, tiene confianza en que las cosas van a tener resolución. Pues muy loco, es como una disociación de identidad, de personalidad, ¿no? Que yo conscientemente ahora sé que tengo, ¿no? Me lo reprochan en la casa permanentemente, ¿no? Bueno, pues que en la casa se aguanten y tú sigas haciendo el cine que haces, Everardo. Hay una cosa en este momento que me recuerda otro momento, curiosamente en términos de esta reconstrucción de la verdad y de lo factual, que curiosamente quizás a mi juicio una de las películas tuyas más aterrizadas en lo factual es La Libertad del Diablo. ¿No? Es inapelable el discurso de realidad, verdad que tiene esa película, desafortunadamente. Y curiosamente esa película verdaderamente empieza con una película de terror de ficción. Ujú, ¿No? La construcción es una película, y pensando en El Exorcista, ¿no? ujú. Es verdaderamente, empiezas con una voz en off, en negros, vas a un paisaje boscoso, con neblina, con una música espeluznante, que sabes que te lleva como espectador a un lugar de peligro, cortas al cuerpo de un ser humano asesinado, tirado, nuevamente te vas a negros, a créditos, y luego entras a un full shot de tu primera, la joven, la primera mujer con Sí, máscara,
en un plano fijo, de cuerpo entero. Y de verdad, en ese momento uno está en el territorio de la ficción, en términos de lenguaje cinematográfico. Cortas a un plano más cerrado de ella y entra tu voz. Y en el momento que entra tu voz, hay un escalofrío, hubo en mí, desde la primera vez que la vi, un escalofrío espeluznante, decir, ¡ay carajo! Esto no es ficción, ¿no? Y entonces ese tránsito del lenguaje, además anclado con tu voz, que no es la voz del testimonio de la mujer, sino es tu voz atrás de cámara la que te sienta como espectador y dice, abusada, cabrona, esto es de verdad. De verdad, a mi juicio, y por eso soy tu mega fan, es un gran momento cinematográfico, que además cumple con el evento sustantivo de colocar a quien mire esa película en la certeza de esto está pasando. Es la reiteración, de hecho, frente a cámara de testimonios, casi bajo el mismo formato de imagen. Y lo sabemos, voy a decir un cliché, no hay manera de despegar un solo segundo la mirada y la concentración de cada uno de esos planos que se repiten. Pero el principio es tan rico cinematográficamente, y bueno, evidentemente el poder de esas máscaras, que te terminas en el territorio de los zombies, ¿no? En fin, hay una serie de entrecruzamientos de cine de horror, que es lo que vivimos, en la realidad vivimos una pesadilla, una película de horror, que lo logras construir cinematográficamente en un documental de testimonios del horror del narco, ¿no? ¿Qué te puedo decir nuevamente? Yo desde mi lugar de espectadora digo, ¿cómo le hizo este cabrón para entender y lograr cinematográficamente, sino con el discurso de imagen que es casi inalterado durante toda tu película, ¿no? Eso para mí es de verdad lenguaje cinematográfico, los vuelos, que nuevamente no siempre se encuentra en el territorio del documental, ¿no? Un documental que no se apoya en lo observacional. En fin, hay de verdad ahí una certeza cinematográfica que rebasa el género, que deja de ser documental, ficción, no me importa, es un evento cinematográfico per se, ¿no? Mira, hay como una serie de decisiones en las cuales yo tenía preocupación. Por ejemplo, el uso de la máscara, que, por ejemplo, eso viene más bien inspirado, yo soy también resultado del estallido del movimiento zapatista, como toda mi generación. Y nunca me impactó mucho el discurso de los sin rostro, ¿no? Y la idea de los sin rostro a mí me hizo mucho eco. Una vez yo tuve una pesadilla y soñé con esa máscara y sentí que eso que era indeleble para mí podía serlo para otros. Pero todavía era un artificio físico, era una máscara. Es que es una representación interesante en general del drama o de la explosión o la exposición de la tragedia. Pero poco a poco fue tomando otro cariz también, ¿no? O sea, se vuelve un objeto que va transformando el discurso. Por ejemplo, integra la idea de la, o sea, integra a quien ejerce el mal con aquel que no, que lo recibe, ¿no? O aquel que es víctima del ejercicio de la atrocidad, ¿no? Y es curioso que la razón por la que se integra no es por el discurso, sino por nuestro clasismo, ¿no? O sea, cuando se anula el rostro, se anula el tono de piel, se integra el tono de piel, se acaban las clases sociales, y eso que hemos estigmatizado con el ejercicio del mal que tiene rostro, color de piel, etcétera, se anula, y entonces se integra, pareciera en un mismo discurso, aunque claramente para mí hay una línea, que por eso se marca cuando hay una chiquita víctima que se sabe capaz de brincar al otro lado, ¿no? Por revancha y por odio.
Eh, y pues, la preocupación que yo tenía es cómo generar empatía con un testimonial en donde no se vinculaba uno con el rostro. Y entonces vino esta mirada de espejo en donde pues se nos mira a los ojos, que no es por supuesto un invento mío ni nada por el estilo, es una, incluso usé un dispositivo que desarrolló Errol Morris, pero para lo que yo hacía tenía mucho sentido, porque resulta ser que el triángulo de la empatía para la psiquiatría por lo pronto está demarcado entre los ojos y los labios, que es lo único que revela esas máscaras, ¿no? Y entonces vino este juego de espejo en donde aquel me habla a mí y me apela a mí, espectador. Hay una cosa que Coutinho habla muy bonito, Eduardo Coutinho, el brasileiro, del cine testimonial, en donde se establece en la escena una relación con el director que a su vez será el espectador, a diferencia del cine directo, en donde la relación se establece entre personaje y escena, por ejemplo, ¿no? Aquí no, aquí cuando aquel que está frente a la cámara le habla a mí, pues soy el primer espectador que después serás tú. Entonces esa sensación que yo voy sintiendo es lo que quiero transmitirle también a quien se siente a ver la película. Y vino este experimento, pues no vino este ejercicio que de alguna manera tomó un nivel conceptual distinto al que yo había imaginado en un inicio. Se convirtió, la película no es propiamente un asunto sobre narcotráfico, sino sobre el miedo, cómo ejerce el miedo en el control social, cómo una carga suficiente de miedo inyectado en voces obedientes o en los obedientes, pues es lo que realmente detona los actos atroces del mundo, pues, ¿no? Yo sé que no me estoy refiriendo necesariamente a la banalización del mal para nada, pero sí estoy convencido que muchas de las voces que aparecen en esta película operaron por miedo y por Mm. obediencia. Y la película es eso, es un ensayo de alguna manera sobre eso, muy inspirado en unos ensayos sobre el miedo que Chomsky escribió, que a mí me generaron muchas ideas. Entonces yo creo que la película es como resultado de un licuado de muchas ideas, una película que yo tardé mucho en decidirme a hacer, no tenía muy claro qué podía yo aportar, pues que no fuera el espectáculo, ¿no? O que no fuera la banalización de la violencia, pues, ¿no? Y tardé mucho en hacerlo. Por supuesto que también el corte que tú ves y las decisiones formales, no todas son como se planteó en el inicio en su rodaje. Por ejemplo, ese cuerpo iba a ser como el narrador de toda la historia. El primer cuerpo, Dani, el pues. primer cuerpo, la voz que habla pretendía ser la voz de ese cuerpo, que nos contaba la historia, porque Dani Rea, mi querida amiga Daniela, que fue un pilar fundamental para la investigación de esta película, me presentó un poeta que había sido secuestrado y ahí quería yo integrar un elemento de ficción que era el cuerpo violentado que nos hablaba en voz de alguien que efectivamente, en esos terrenos de la verdad, había sido secuestrado y había sobrevivido, pero de repente su frase es tan contundente cuando él dice que en el momento de su cautiverio no se puede identificar, no se puede reconocer en el otro, pero no puede olvidar, dice, y sin embargo seguimos siendo de la misma especie. Para mí fue muy contundente, eso es algo que me gusta del documental, no depende de la genialidad, yo no, por eso estoy como perro, como lobo encerrado, me explico, yo no dependo de mi construcción imaginativa, necesito salir y ver y hablar con la gente porque sé que dependo de la genialidad de otros, ¿verdad? Del nivel de palabra del otro para que yo pueda construir algo, ¿no? Y claro, ese nivel de discurso pues dictó la línea de qué iba a ser. Por supuesto, ¿no? El inicio del corte era distinto, tenía mucho más artificio, pero Paloma y yo nos dimos cuenta que el artificio lo que hacía era, nos desapegaba de esa fascinación que íbamos teniendo también nosotros como primeros espectadores, de sostenerle la mirada al otro y ver cómo ese rostro que parecía no tener expresión se iba transformando por los fluidos del dolor. Es muy impactante, pues, los mocos, las lágrimas, la baba, y cómo eso iba cambiando, llenarlo, hacerlo quizá menos minimal, nos hacía perder esa fascinación. Entonces, claro, eso en el momento de la proyección empieza a tomar otras interpretaciones por aquel que la ve, ¿no?
Y eso es lo maravilloso de lo que hacemos. Existe realmente cuando se ve y muchos interpretan incluso cosas que están o conceptos que están en nuestras películas que nosotros no nos dimos cuenta que estábamos haciendo, ¿no? Por eso soy tan convencido del quehacer, no de la explosión de genialidad, sino de dejarse llevar un poco por las circunstancias. Es a mí lo que realmente me fascina del documental, ¿no? Es una ola que te revuelca, a una ola a la que uno entra con muchos prejuicios, pero la realidad te va formando un discurso distinto y yo creo que para eso también sirve el arte, para que uno vaya rompiendo sus propios juicios preestablecidos, para que uno sea capaz de entender al otro, para que uno vea al ser humano a los ojos, independientemente del contexto en el que se desenvuelva, ¿no? Para mí era fundamental. Eso, por ejemplo, y luego otra cosa que a mí me inspiró mucho fue este gran ensayo de Sontag, Ante el dolor de los demás, que yo sé que es un clásico y que se refiere justo al sitio de Sarajevo, curiosamente, primera ciudad europea que yo pude pisar en mi vida gracias a la canción del Pulque. Si no, bueno, yo soy tardío para poder viajar, ¿no? Y Te hubiéramos que, invitado, no te preocupes. y que hace esa reflexión que cuando uno retrata la guerra sin darle voz, solo dándole voz a las víctimas, la despolitiza. Y para mí, desde mucho tiempo atrás, ha sido muy relevante darle la voz a aquellos que han sido los juzgados, a los monstruos que nosotros somos capaces de construir, pero que señalamos con el dedo. Eh, Porque es muy común en sociedades doble morales como México, o puritanas, o ultraconservadoras como las latinoamericanas, que encontremos pagadores de nuestros defectos, ¿no? A mí me gusta hablar con los que son los pagadores de los defectos. Me siento cómodo con ellos, porque también me siento poco juzgado por ellos. Y me muevo en un terreno francamente cómodo, mucho más cómodo que en muchas situaciones sociales a las que me he tenido que enfrentar, ¿no? Yo tengo menos miedo de sentarme a hablar con alguien como el Carrizos que con otras personas, ¿no? Por la libertad con la que yo voy a poderme plantar frente a aquel que ha sido eternamente juzgado, ¿no? Eh, Eso lo disfruto mucho. Y bueno, la libertad del Lleva, diablo tiene eso, por bueno, supuesto que tiene tiene mucho de eso. eso, ¿no? Creo que, bueno, en el caso, fíjate, con toda esta disertación que haces acerca del significado y el porqué y el cómo de esa máscara, a mí me pasa una cosa distinta ahora que la veo mucho después que cuando la vi la primera vez, ¿no? Que es precisamente la consistencia de la máscara que atraviesa a todas las personas que habitan tu película, la que a mí me conmueve brutalmente, ¿no? Porque digo, bueno, todos estamos muertos ya, ¿no? El que Era comete el el concepto de Matías Barberis en la construcción del sonido, por ejemplo. bueno, pues es que qué brillante, porque a final de cuentas se borra el territorio de víctima y victimario y con lo que te relacionas es todos ellos y yo hoy en este país estamos muertos, ¿no? Y eso también es algo que crece a través del tiempo de esa película, desafortunadamente, de una manera pues tan brutal como la realidad que habita este país, ¿no? Es muy, muy, bueno, es terrorífica la película en su momento y terrorífica su vigencia y la retransformación de su discurso en ese sentido, eh, tantos años después, ¿no? Acabas de mencionar una cosa que, pues me supongo que te preocupará a ti como nos preocupará a todos los que somos tus fans. Efectivamente, tú te colocas en el territorio de los condenados, ¿no? Ahorita que no tenemos recursos para seguir haciendo el cine que se ha hecho en este país, están sustantivamente desmantelados y en proceso de desaparición. De alguna manera, esos recursos, que no son los únicos que has tenido acceso, pero que son sustantivos en tus esquemas de producción, te han permitido colocarte en el terreno que a ti te incumbe y el que te interesa. No, pareciera que ahorita nuestro destino va a ser maquilar para las plataformas. El discurso de las plataformas es exactamente el contrario, ¿no? Es el de la
erogación de un discurso condenatorio unilateral sobre todo en el territorio de los condenados, donde se condena desde el principio, en la ficción como el documental o docudrama de los crímenes True crime le llaman. Sí. ¿Cómo le llaman? El true crime. Ándale. No hay territorio de movimiento, de indagación, no hay condición humana, hay desde el principio al fin la certeza y la constancia de que hay uno que en sí mismo, por naturaleza, es monstruoso, y la narrativa se trata simplemente de construir su condena. Sí. ¿No? Lo cual genera, pues, que es un espejo inmenso de lo que somos como sociedad hoy, ¿eh? Exactamente. O sea, eso, sin darse mucha cuenta, está dejando un registro aterrador de lo que somos hoy socialmente, ¿no? Somos jueces permanentemente, ¿no? Y ajenos al otro, ¿no? Soy yo. Totalmente, así es. Con la verticalidad del derecho a ejercer correcto. Un juicio único fascista, o sea, es un principio fascista. Pues sí, a mí me parece que sí. ¿Qué va a pasar, Everardo? ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde le vas a sacar para no terminar en ese territorio? Porque no vas a terminar en ese territorio ni te vas a quedar de chofer de Uber. No, lo he pensado muchas veces, ¿no? Ya lo platicamos alguna vez, ¿no? Es un momento muy complejo porque, sobre todo en el terreno del documental, que se ha vuelto, no lo veo mal, o sea, yo veo que la plataforma está ofreciendo muchas posibilidades, una vez más, llenando ciertos vacíos del Estado, que en mi opinión debiera tener otra responsabilidad en términos de la libertad creativa y el valor del cine como lo que es y no como un producto de almacén. Pero bueno, definitivamente que permite también dentro de esta multioferta encontrar muchas perlas, ¿no? Yo tengo preocupación porque no sé si me muevo muy cómodo en ese universo. Y como yo te comentaba al inicio, me vuelvo a sentir como ese momento antes de hacer la canción del pulque, en donde me doy cuenta que me cuestiono si la oferta, el futuro, que veo que además pues tampoco soy un morro, ¿no? No soy un viejo, pero no soy un morro, ya no soy una joven promesa del cine, que es muy bonito sentirse que uno tiene como mucho camino, ¿va? Aunque uno lo pueda tener, pues ya no deja de ser uno sexy con la segunda o con la tercera película, ¿no? Para programadores y para el mercado, ¿no? Yo no sé si me interesa realmente como el mercado. Y a lo mejor es un error, no lo sé, porque el cine es industria y es arte, definitivamente. Pero me siento otra vez con esas palabras de Weekend diciéndome por las luces que le pongas, los colores que le pongas, no deja de ser una caja de zapatos. Y vamos, yo que pretendo en algún momento poder seguir desarrollando algo que le garantice al otro, que le dé certezas de que es viable, como yo lo estoy planteando. Ya me he dado mis primeros encontronazos, incluso con quien me ha apoyado, que cuando les digo lo que quiero experimentar en esta ocasión, dicen, puta, mejor, pues esperemos cuando tengas un primer corte. Entonces, la semilla que la intervención del Estado le permite a gente como yo es muy valiosa. Y es ahí en donde yo veo muy frágil todo, ¿no? Porque yo para poderle ofrecer certezas al otro que me permitirá la ventana, pues necesito haber tenido esa semilla y haber podido arriesgar en silencio, porque esto es muy solitario, definitivamente eso sí tiene una gran diferencia. El cine de ficción es un proceso muy en solitario, con un equipo muy reducido, que no está permanentemente en compañía, porque es, pues bueno, inestable. Me preocupa mucho eso, que se requiere tiempo, es cocina lenta, es cocina muy lenta. Son todos los que hacemos documentales, estoy seguro que no me equivoco. Cuando tenemos una película, son proyectos que se desarrollaron por 7 años, no buscando su financiamiento, tratando de entender por qué estamos ahí, tratando cruzando los debates éticos que nos marcan, ¿verdad? Cada proyecto, las decisiones formales, que no siempre pueden responder al estilo que uno quiere ponerle a la realidad, entonces dependiendo de la improvisación, y la improvisación es prueba y error. Entonces son procesos largos hasta que llega el resultado de una película.
Ahí es en donde yo estoy muy preocupado, porque la inmediatez del presupuesto Mm, es un yugo. Yo me acuerdo mucho cuando la verdad engañé diciendo que tenía la historia del Carrizos en Los Ladrones Viejos. Yo solo la había leído y había obtenido el Hubert Valls cuando yo no sabía ni siquiera si el Carrizos vivía o estaba muerto, pero escribí diciendo que sí estaba vivo y lo tenía y cayó el dinero. Dije, la madre, cabrón, tienes un año para hacer esto. ¿Y si no está vivo? ¿Y si no quiere hablar contigo? ¿Y si no es lo que esperas? Porque no es un actor a quien tú más o menos puedes conducir siendo un director a que llegue a los picos emocionales o que cuente la historia. Eres profundamente dependiente de las circunstancias y del otro, de lo que el otro es capaz de darte, ¿no? Puta. Cuando todo va a estar definido por los presupuestos que esperan un resultado que hará de tu película una mercancía, pues esos tiempos de cocina lenta se acortan. A mí es lo que me preocupa. La ventana la veo fantástica, muchas de sus apuestas también, o las ventanas las veo como que es algo que ya cambió, es como la discusión entre el cine digital y el cine y el soporte fílmico. Lo vamos a extrañar quienes aprendimos el cine ahí y lo veremos con nostalgia, pero ya es, creo que la pandemia trajo un momento en donde no hay vuelta atrás. Será muy difícil que la gente vuelva a llenar las salas de cine con la oferta gigantesca por pocos pesos que tendrá en sus pantallas. Y lo que necesitamos, como siempre, son empresarios que asuman riesgos. Ahora, ¿cuál es el otro problema que me preocupa? ¿Quién es el dueño del patrimonio fílmico y de la memoria cinematográfica de los países, no? En verdad, va a ser Netflix. O sea, lo vemos ahora, cuántas nominaciones al Oscar no tiene la plataforma, ¿no? Y no es que yo los vea mal, pero simplemente son películas que ya no le pertenecen al Estado, ni al volumen de producción cultural de las sociedades, ¿no? Le pertenecen a la corporación. ¿Y qué pasa si la corporación quiebra? Por angas o por mangas, como pasa con las decisiones de mercado. ¿Quién es dueño ahora de todo ese patrimonio fílmico? Pues se pasará a otra, ¿verdad? Lo terrible es que no será mexicana, ¿no? Entonces, son estas cosas que a mí me preocupan. No volver a tener un acceso en el futuro como lo tuve a la Filmoteca de la UNAM, a los acervos de la Cineteca, incluso a los acervos de Televisa, me explico, que aunque eran privados estaban a la mano. ¿Quién es el dueño de nuestra memoria a partir de estos momentos? Además, cuando no hay respaldos ni soportes físicos para resguardar los roches, los primeros cortes o la copia, cuando quede en lo virtual y esa virtualidad esté en manos de una corporación. Eso es lo que yo veo aterrador. Lo demás, pues habrá que entender el nuevo lenguaje, habrá que entender las nuevas pantallas. Si se puede, ojalá, seguir trabajando para una experiencia cinematográfica como con la que aprendimos, ¿verdad? Pero eso es nostalgia. O sea, yo sí creo que hay que entenderlo, hay que aprenderlo, pero eso otro yo veo en el discurso oficial que no existe. No hay una reflexión profunda de quién es el dueño del patrimonio. Y entonces, claro, pues viene se abre muchas más preguntas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la formación artística procurada desde el Estado, que lo que va a tener a cambio es patrimonio, claro. generación de conciencia y todo lo que sabemos que ofrece la cultura, pues, ¿no? Y bueno, lo vivimos este año, tú, yo y muchos el año pasado, que nos vimos justificando nuestra valía en la sociedad, ¿no? Y eso es muy desesperanzador, muy desmotivante porque pues yo no veo a un diputado permanentemente justificando por qué es importante para el país, ¿no? O a un presidente de partido político que tenga obligadamente que justificar su valor social, ¿no? Pero sí veo pintores, coreógrafos, bailarines, poetas, novelistas, gráficos, fotógrafos, cineastas, guionistas, etcétera, 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 permanentemente teniendo que justificar por qué valemos la pena para este país. Bueno, frente a ese embate, lo que hay es una ausencia del otro. Claro, pues este es un tiburón que va a devorarlo todo, ¿no? Y en donde haya ausencia del Estado, pues ahí van a tomarse. Y con pocos pesos van a tener una cara social, pero también por pocos pesos se van a llevar los patrimonios fílmicos, haciéndonos creer a quienes estamos
en esa cresta, yo no estoy en este momento ahí, pero en esa cresta produciendo, sin darnos cuenta que lo que estamos es maquilando, Así es. regalándoles la vacuna, regalándoles la vacuna, ¿va? Y eso me parece que es aterrador. Es No es aterrador. buen futuro para la cultura en este país. Ujú. Vamos a salir del terror. Bueno, en este caso Sí, creo sí, yo siempre soy medio que pesimista, ya me los conoces, lugares güey. que nos gusta habitar, pero bueno, sí, no hay modo de salir de ese lugar porque pensé, bueno, de verdad Lo que tenemos pasa es que que es cabrón cuando uno tiene que ver la realidad a los ojos, ¿no? Sin así es, es mucha... que no Es tenemos salida así, de eso, ¿no? Y es así, así es, y vamos, lo terrorífico además es, pues efectivamente, toda esa generación que viene, generaciones que ¿no? vienen de jóvenes en escuelas de gobierno o no en escuelas de gobierno, que van a dejar de ser los Por Dios, generadores Dana. de cultura en este país. Yo soy el resultado de una política pública que le permitió a un hijo de un veterinario, de una maestra de secundaria, hacer películas, Así en es. verdad. Como a mi padre le permitió a un país ser un migrante de San Miguel el Alto profundamente pobre, convertirse en una investigación genetista, un investigador genetista. Vamos, eso es lo que regalaba el país. Ahorita, vamos, no, ni siquiera la ventana internacional, ¿no? Así es. Es Así. un momento complicado, pues, ¿no? Y yo claro que veo con mucho aprecio todo esto porque yo lo viví. Yo soy resultado de eso, ¿no? Aunque tenga ojo güero, pues eso es porque mi papá los tiene, mi abuela los tuvo en el Jalisco, ¿va? Pero yo soy resultado de que hubo un espacio, la escuela de cine, ojo, y la metropolitana que me llenó la cabeza de ideas, la UAM Xochimilco, que me revolucionó la cabeza en verdad, y que me regaló una mirada, pues, yo quiero también que eso pase con los cineastas jóvenes, ¿no? Por supuesto, y que sea su trabajo visto. El tema es que ahorita prácticamente es visto solo en 3 o 4 espacios en el mundo. Así Está es. más cabrón que lo que nos toca a nosotros, ¿no? Mucho más cabrón. Sí, sí, Mucho más cómo cabrón. no, Sí, cómo es no. profundamente desesperanzador, Ahora hay devastador. que hacer para que no, por eso es importantísimo lo que hace la academia, de permanentemente señalar. O sea, la academia no solo entrega Arieles, pues, Así es. también es un bastión de resistencia, de memoria. ¿Quién va a recordar a nuestros maestros? ¿Quién va a recordar a Tony Kuhn, a Janusz Polom, a Demir Kenovich, a mis maestros, pues, a Juan Paco Rusti, a Luis Lupone, bueno, en fin, a mucha gente a la que le debo yo, a Paco Mata, a Iñak Martínez, vamos, a gente a la que le debo yo un montón de cosas, a Felipe Casals, a Jorge Fons, a mi querido Paul Leduc, vamos, se acaba este espacio, ¿y quién nos va a recordar si la memoria es corta? ¿Quién Nadie, piensa en Roma hoy? De nadie, verdad. Si nadie. esa película hubiera estado en el circuito que entendíamos, hoy seguiría siendo solicitada para eventos, muestras, retrospectivas, pero pues hay que pedir permiso del dueño de la película. Y el Así dueño de la película está en Los Ángeles, ¿no? No más. Está es. cabrón, pues. Otro territorio fundamental que tenemos que defender todos son nuestras escuelas de cine públicas, Claro, por supuesto. ¿no? Que también están Claro, martirizadas, golpeadas constantemente y tenemos que preservar la claro. memoria de nuestros maestros y preservar la matriz de los que vienen, porque Claro, si si no, no es contradictorio, porque lo que se está haciendo es el que se está volviendo aún más elitista. claro, Porque no solamente filma el que tiene las relaciones públicas o el que tiene los bolsillos para hacerlo. Y no, hemos visto experiencias de grandes cineastas que vienen de otros territorios. No tengo nada en contra de los otros territorios, ojo, ni siquiera tengo nada en contra de las comedias sosas. Yo sé que les debo mucho a la comedia que taquillera. Gracias a esa comedia taquillera se abren espacios para que gente como yo haga sus cosas, ¿no? Por así es. supuesto, pero no puedes anularle En el pasado, eso ya visibilidad se a acabó. ese, ¿no? Sí, pues, no puedes anularle eso, claro que hay que defenderlo. Y perdón, pero yo entiendo el derecho del acceso, pero entrar ahí es un privilegio. O sea, cuando le acusan a un estudiante de estos centros de privilegiado, pues tienen toda la razón, porque sí es un privilegio. Es un Hacer cine no es un derecho, es un derecho tener el acceso a los espacios de formación, pero hacer cine es un privilegio.
Así es. porque es de Una gente responsabilidad, especial. No, claro. y es de gente especial, es de gente diferente. Cuando me dicen, ya ves, y luego lo dicen muchas veces que eres muy complicado, digo, putas películas con contadores públicos, cabrón, con perdón de los contadores públicos que nos vean. Su manera de mirar el mundo es distinta, sus conflictos, su relación con el otro es diferente, ¿no? Su fuga es distinta, ¿va? Bueno, somos gente complicada, definitivamente, pero es gente muy especial la que dedica años de su vida a hacer una película. Uf, la que sea, ¿eh? La que sea. No es para todos. No, no Es es. un derecho al acceso, pero es un privilegio hacerlo. Vamos a otro punto en este momento, ¿no? Que también será el resultado de los fenómenos de pauperización que estamos teniendo en términos de recursos públicos, de nuestros impuestos, de todos los mexicanos, para hacer cines que, bueno, verdaderamente los contenidos y el territorio profesional del ejercicio de hacer cine, que es tan profesional como puede ser el de un cirujano cardiovascular, eh, se frivolizan de un modo en el que las películas se hacen 2 pesos. con 3 pesos, pero se pueden hacer películas muy buenas con 3 pesos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Definitivamente se han hecho en este país películas muy buenas con 3 pesos y va a ser el destino, que es Sí, ahí donde sí, tenemos sí, que sí, amarrar a los totalmente de acuerdo. jóvenes, ¿no? Aprender a volver a hacer cine con 3 pesos, pero contenido y forma se van a empezar a banalizar, ¿no? Y se va a Sí, hacer un muy mal cine. pues No, es probable que eso ocurra. La historia es cíclica, ¿no? tenemos Ya estuvimos ahí en este país. Las así historias es, son espirales, patético, ¿no? Ya pasamos patético, por ahí. pero Ahora, fíjate que una experiencia que yo siempre voy a aplaudir, dos experiencias. Una es el reto Docs que inventó DF y Ambulante Más Allá que Ambulante hizo sin demagogia ninguno de los dos. Y bueno, hoy tenemos públicos formados, así es. cineastas haciendo películas interesantes desde realidades muy diversas, ¿verdad? Sin demagogia. Mostrando otras películas, teniendo contacto con los que ya estábamos haciendo películas, impulsando talentos nuevos, vinieran de donde vinieran. O sea, el origen no tiene que condicionar muchas cosas, aunque sé que vivimos en un país en donde eso, tu origen te condiciona mucho, ¿no? Eso hay que anularlo. A mí esas dos experiencias me parecieron verdaderamente brillantes porque fue por voluntad de hacerlo, por mirar al otro y por tener un entendimiento de la sociedad que somos sin demagogia, haciendo. Yo nunca me voy a olvidar a los directores de los dos eventos que te estoy mencionando, Ambulante y en su momento DocsDF, que hoy es DocsMX, cargando proyectores, montando pantallas, convocando a muchachitos que el público más o menos promedio tenía menos de 25 años. Y ese público que se formó hoy está haciendo películas. Algo importantísimo hizo esa generación, en verdad. Algo muy valioso hizo, le dio voz al país entero, a Así quien es. se acercó, a quien se acercó a hacerlo, porque, bueno, también eso es así. Es muy difícil llevar la cultura en sociedades conservadoras, cerradas. El arte no Artistas, fluye claro. solo así. Se necesitan espacios en donde, sociedades cosmopolitas, en donde te encuentres con el otro, en donde debatas ideas, en donde encuentres eco. Cuando la sociedad es muy cerrada, pues así digas el discurso que quieras, seguirá siendo cerrada porque tiene cerrazón estructural, ¿verdad? Este, bueno, yo quiero ver cómo hacemos en el pueblo de mi familia, ¿no? En San Miguel el Alto, en donde todavía las morras dan vueltas para pescar novio. Esa es también la realidad de este país, ¿no? Bueno, yo voy a seguir celebrando y agradeciendo estas iniciativas porque yo definitivamente también soy resultado del esfuerzo de esta generación de promotores, productores, maestros, festivales de cine, etcétera, 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 que me han regalado una buena vida también, la verdad es que sí. Pues ya mira, nos estamos alejando un poco de la desesperanza, No, ¿no? sí, claro, uno es así también, ¿no? Yo me agüito, pero luego me levanto, pues. Sí, bueno, vivimos en el péndulo emocional Sí. inevitablemente. Yo no quiero dejar en la bolsa dos películas que son para mí como los dos extremos eh, de tu trabajo, que uno es Three Minutes Talk y por otro lado Yermo.
¿no? Que verdaderamente Yermo es un alucine, es verdaderamente un viaje de pachequismo combinado con hongo, ¿no? Entonces, bueno, sí, tú y yo nunca hemos tenido oportunidad de platicar de esas películas y como, bueno, esto de plano está planteado para que sea una masterclass del maestro Everardo González. Yo sí quiero que me hables de esas dos películas, por favor. Sí, claro. Que ahí le debo mucho, por ejemplo, a lo que platicando le aprendí a Nicolás, ¿no? Echevarría, que también es otro de mis maestros, ¿no? Como toda esa generación, para mí son fundamentales los que ya mencioné. Bueno, Three Minute Talk fue una muy agradable experiencia porque fue trabajar con la plataforma de la mano de dos mujeres que yo respeto muchísimo, Daniela Latorre y Elena Forte, que me ofrecieron hacer un proyecto en Frontera, era parte de una serie que luego ya no fue serie, pero y yo estaba con un querido amigo que nos volvimos muy, muy amigos a partir de que yo hice el paso, Carlos Spector, abogado asilo político en Texas, eh, cenando en su casa, ahí en la grifa, en la neta, pachequeando, tomando un vino, lo que sea, y le dije, oye, fíjate que necesito para mañana una historia, cabrón, aquí en Frontera, porque necesito enviar algo. Y el vato me dice, no, mira, Everardo, déjame hablar con Fernando, que llevaba el, pues el evento, ¿no? La Border Network for Human Rights, porque en unos días van a abrir las fronteras para que se abrace la gente, porque es un evento político. Y hablé con Fernando, me lo puso al teléfono, colgué, le hablé a estas dos y les dije, pues ya encontré, pero es ya. Y la verdad es que eso agradezco mucho que ellas arriesgaran. Dijeron, puta, pues arráncate ya, nosotros ponemos una parte de la lana, vemos cómo se consigue, y en lo que dicen va, pues arráncate porque eso es ya. Entonces ya hablé yo con mis socios en Artegios, con Roberto Garza, Arturo Malacara y todo el equipo que hicieron para que esto ocurriera. Y bueno, pues era otra vez un clavado al vacío, porque todo, ya cuando dijeron que sí, la gente de Netflix, que fueron muy, muy, muy abiertos conmigo realmente, me sorprendí muchísimo. Eh, pues decía, puta, aunque llueva, esto se cancela y toda la inversión se va al carajo. Era así de delicado, ¿no? Donde unos cabrones se crucen la frontera, cancelan todo el evento y se acabó el proyecto, ¿no? Pero siempre hay algo que nos salva, en verdad. Yo digo que siempre hay película. Siempre hay algo que nos salva. Y entonces yo me di cuenta que lo que valía la pena en el breve tiempo que a mí me habían pedido era contar el momento de un encuentro, no de la separación. Y que valía la pena trabajar con el off, con lo que cada uno de nosotros construye a partir de sus propios referentes, lo que es el otro, a partir de ese abrazo. Y entonces decidí que no iba a contar historias individuales, sino la colectividad del abrazo, ¿no? Del encuentro. Y por supuesto que es una explosión emocional brutal la que ocurre ahí. Claro, en ese momento estás corriendo de un lado a otro. Yo tenía como 5 unidades filmando ahí un proyecto complejo que la verdad, quien fue mi productor en línea, Arturo Malacara, lo hizo muy bien porque era coordinar un equipo en la frontera de Estados Unidos y del lado mexicano que no se podían cruzar con distintivos de cada lado y a correr como un ballet, ¿va? Emocional en donde la gente se encontraba y veía por primera vez a su nieto o se encontraba con su padre o en fin. Y claro, el corredero, yo corría por todos lados con un radio y luego le picaba al otro, vente para acá y no sé qué. Al final, yo tenía un discurso mucho más radical porque en la construcción y Netflix me pidió que lo bajara y entendí bien que una cosa que a mí me interesó mucho. En su momento, ya sabes cómo soy rijoso, ¿no? Dije, no, ¿por qué me van a decir que yo no puedo poner esto? ¿Cómo es uno, no? Y después entendí que, háblale suavecito, ¿ah? Para que no te lo apaguen los republicanos en la primera de cambios, ¿va? Y se sientan ofendidos. Porque lo que importa no es tu discurso, lo que importa es lo que ocurre con esas familias separadas, ¿no? No tu discurso. Y entonces obedecí. O sea, reconocí que tenían razón, además porque tuve la gran fortuna de que había detrás gente muy talentosa, eso me gusta mucho de la parte documental en general,
estaba uno de las cabezas del New York Times de la serie de Outdoors, estaba Kate Townsend de la BBC, estaba Bruni Burres de Sundance, era gente a la que yo le tengo mucho respeto. Y claro que los iba a escuchar con atención, y ahí con Paloma medio articulamos y dijimos, bueno, pues sí vale la pena probarlo así. Y me trataron muy bien, me permitieron contar la historia, me sentí muy cobijado en esta experiencia tan delicada que era filmar, poner toda la esperanza en un día, en un evento de 5 horas, que habría sido imposible si no hubiera yo tenido el respaldo de ese equipo gigantesco. Pues, ¿no? Y bueno, Guillermo, que, que bueno, yo la verdad es que aprendí mucho con Nicolás, eso que apliqué desde la canción del pulque, bueno, partes de Australia, de cómo el montaje te podía ayudar a reconstruir la realidad, que lo hablaba yo hace ratito, ¿no? Aunque no fue mi maestro en la escuela, fue mi maestro por las películas y luego mi amigo y sigue siendo mi maestro y seguirá siendo también, ¿no? Y Felipe, ¿no? Por supuesto, Casals también. Y bueno, yo estaba filmando un proyecto que me pidió Alfredo de Stefano antes siquiera de empezar La Libertad del Diablo, que él hace land art, es un artista visual de Saltillo, y me dijo, oye, yo había visto el Cuates de Australia, nos habíamos hecho medio cuates medio compas porque nos gustaba el desierto y esa madre. Porque yo quiero ir a visitar 10 desiertos del mundo y quiero que me acompañes para filmar lo que yo hago. Espérate, ¿ya vas a entrar a platicar de Yermo? Uh-huh, No, espérate, yo te tengo que hacer una Ah, pregunta. bueno. La pregunta más Okay. pendeja de la historia, pero te la tengo que hacer. Okay. Yo te tengo que preguntar, estando en todo ese desmadre filmando 3 Minutes Hawk, logística, equipos, la cabeza del director, ¿qué te pasó a ti, Everardo, en el momento que tú con tus ojitos viste el primer abrazo? Porque yo te tengo que decir que yo soy una dura. Lloré, chillé, moqué, o sea, fue verdaderamente así una hecatombe de moco y llanto lo que sucedió a mí, ¿no? Y yo decía, carajo, y te lo pregunto ahorita, ¿no te pusiste a chillar? No, claro. No, bueno, mientras está rodando, tú sabes que hay una especie de desconexión con la realidad que se está filmando. No se puede filmar si estás a flor de piel. O sea, hay una conciencia de que lo que estás haciendo se traduce en planos, ¿verdad? Por eso te lo Hay pregunto. una conciencia que debe sonar y que cómo está funcionando el sonido. Y estás más o menos tratando de editar la película en la cabeza, entonces no da mucho tiempo de eso y lo único que uno hace es confiar en la realidad, en que lo que ocurre es poderoso. ¿Ah? Realmente esas emociones empiezan a llegar cuando se edita. Y pues me pasó lo mismo que a ti, que cualquiera. Claro que sí, claro que sí. No, no en el cuarto de edición, ahí in situ. No, ahí in situ no. Ay, ok, bueno, ya puedes empezar ahí in situ no. No, en mi equipo hay gente más sensible en ese sentido. Pablo también, ¿no? Es alguien que luego le costaba mucho en La Libertad del Diablo, moqueaba en las entrevistas y ese rollo. Y yo no es que no me impacte, pero mira, yo me acuerdo cuando teníamos que hacer tomas aéreas en el pasado, que había que treparse a un helicóptero o a una avioneta, no era droneado el asunto, que el vértigo que uno tiene cuando se asoma sin un viewfinder es distinto al que uno se asoma cuando tiene un viewfinder de por medio. Esa barrera de la cámara, el lente de la óptica, por supuesto que te mete en una convención distinta. Entonces, por claro que no es algo que me estuviera sensibilizado, pero mi concentración estaba en otra cosa. En mis manos estaba de alguna manera que ese evento tan efímero se contara. Entonces, claro que hay una desconexión emocional en ese momento, ¿no? La conexión empieza con la construcción, cuando hay calma, ¿verdad? Cuando hay pausa. Y por supuesto que a mí me desgarraba permanentemente. Yo sé que bueno, no deja de ser un evento de emoción condensada de manera natural, ¿no? Pero yo no lo podía evitar, ¿no? Claro que lo veo y lo vuelvo a ver y nudos. Me pasó con El cielo abierto, por ejemplo. Cuando yo edité El cielo abierto, había momentos en que me faltaba el aire, ¿no? En La libertad del diablo lo mismo, ¿no? Cuando ese golpe que yo sentí en el momento de que Rosa María se despoja de esa máscara
y digo, puta, esto es poderoso, y lo veo en pantalla, a mí me emociona, la verdad, su acción, ¿no? Y me pasaba mucho filmando en El Salvador, sobre todo editando en El Salvador. Permanentemente me golpeaba, ¿no? La brutalidad del hombre contra el hombre, ¿no? Del ser humano contra otro ser humano, ¿no? Claro que sí, pero me pasa en el montaje, no me ocurre durante el rodaje. Yo creo, Dana, que si a mí me ocurriera eso, no No nos haría, pasaría a no podría nosotros. entrarle. No, Claro. y no podría entrarle. Entraría con mucho miedo a algunas situaciones Mm, mm. y entraría con mucha aprensión y no sería capaz de articular una película con eso. O sea, eso sí te lo debo confesar. No es que sea un insensible a heridas de amor, No, no, no. No, de hecho, yo te solo agradezco es. como espectadora tu capacidad de distancia, porque es lo que efectivamente, como claramente lo conversas, permite que sucedan las cosas y luego en el cuarto de edición las construyas, ¿no? Y eso es lo que nos llega a nosotros como espectadores. Y digo, era una curiosidad que no podía Sí, sí, guardármela, ¿no? Pero sí, ya sí. empezamos a tener preguntas. Yo no sé si quisieras hablar de Guillermo y entramos a las preguntas. ¿Cómo Pues hacemos? Tenemos tiempo para hacerlo. como tú me digas. La verdad es que Seguiría ad infinitum, ¿no? como sea, hagamos preguntas. Vamos a echar un par Guillermo de fue un preguntas, ¿te accidente parece? fantástico, nada más. ¿Eh? Eso puedo decir. Que Guillermo hablaría pues, en otro momento, si quieres, y si da tiempillo, hablamos después, no pasa nada. O sea, Bueno, si es que hay habla un preguntas, poco ¿va? de Guillermo, por favor, porque sí creo que es una película extraordinaria, muy única en tu filmografía. Y Mm. luego prometo que nos vamos corriendo a la No, pregunta. dale, dale. La verdad fue un accidente muy afortunado y fue un ejercicio de generosidad inmensa de Alfredo de Stefano. Porque Alfredo me había convocado a hacer este proyecto de Making of que no pretendía más que acompañar su obra. Y yo me di cuenta que no iba a funcionar porque su trabajo es con el paisaje. Mi trabajo es con las personas. Entonces había una desconexión natural. No me iba a salir la película que él quería que yo hiciera. O el audiovisual. No tenía intención ni siquiera de hacer una película. Y entonces yo lo convencí que con los retazos que en un momento iban a ser el escenario del trabajo de Alfredo, podíamos probar una película. Y él accedió y se volvió coproductor de una película que es Yermo, ¿no? Y claro que en un principio tratamos Paloma y yo de construir un discurso que no tenía, que no había sido concebido para hacer una película. Yo ni siquiera decidía a qué lugares iba. Y entonces, pues esa inexperiencia, ese desconocimiento, esa ignorancia de los lugares en los que yo estaba, se convirtieron en el discurso de la película cuando llegó la palabra, cuando empezamos a entender lo que es en 8 idiomas distintos, que fue un problema complejísimo que la verdad es que Gaby Martín del Campos hizo ahí un proyecto, Diana Martín del Campos hizo un trabajo extraordinario de buscar traductores en una universidad en Namibia y la Universidad de Navajo y con mongoles y la chingada. Y entonces, pues de repente Paloma y yo vemos a esta pareja Jimba en Namibia, que yo había filmado a la distancia, porque yo era sonidista, camarógrafo, asistente de cámara. Afortunadamente trabajo con Matías y con Nerio, que me salvaron el sonido, ¿no? Era un desastre, ya un día hablará Nerio del desastre y Matías del desastre que yo les entregué, pues se me olvidó correr el sonido y luego correr la cámara, pues no estoy acostumbrado a eso. Y entonces yo solo filmé a una pareja de jimbas conversando y ya era un retrato como más observacional hasta que de repente llega la traducción y escucho que se están cuestionando si yo soy un pornógrafo como otros que han llegado, ¿no? Y eso se vuelve el discurso, la absoluta conciencia de aquel que es visto desde este lado como lo exótico, que pasa mucho en el cine documental, mirar al otro pues, con exoticismo y cómo realmente todos estos errores, esta ignorancia en la que yo estaba plantado ahí, pues podía ser un discurso también para cuestionar mi propio oficio, para cuestionar mi presencia frente a las cámaras, para hacerle pretender al otro que lo que ve ocurre de manera natural, sin ninguna intervención, como dice el cine directo que ocurre, y lo que es una gran puesta en escena, ¿no? Aún en esos espacios, pues, ¿no? Y explotamos eso. Todo lo que quitara la fantasía
de la construcción del verité en el cine etnográfico. Eso es un poco lo que se convirtió en el discurso de Guillermo. Y bueno, pues una película que no pretendía hacerlo se volvió una película. Claro, el mercado me lo va a castigar, porque nadie quiere a un mexicano filmando el mundo. Eso es para los ingleses, los alemanes, ¿verdad? Los gringos, no para un mexicano que anda filmando en Mongolia, no nos toca. Tenemos que hablar la mierda de aquí, no lo que pasa en otros países, ¿no? Eso le toca al cine documental colonialista, ¿no? Así es. No a nosotros. Pero bueno, pues eso es lo que es la película, ¿no? Peliculón, la verdad. No, pues qué bueno. Ay, fantástica música que hizo Raúl, la verdad. ¿Eh? Raúl Viz sí hizo un experimento muy interesante con música de bandoneón, como Quincas había hecho con La Libertad del Diablo. A mí me gustan los autores, en verdad. O sea, no me gustan los intérpretes. Son autores, estos cabrones. Y así yo puedo regarla más a gusto porque estoy cobijado por ellos. Son artistas. Bueno, voy a leer las preguntas que tenemos aquí. Constanza Soto pregunta, Everardo, ¿qué te provoca la frase, la verdad también se inventa? ¿La relacionas a tu trabajo? Sí, totalmente. Ese es el gran riesgo del documental, que se genera una convención. Bueno, ese para mí es el principio ético del documental. Hay una convención natural en un espectador de cine, lo hablábamos hace rato, donde se le apaga la luz y cree por verdadero por un tiempo lo que está ocurriendo en la pantalla. En el documental se potencia, ¿no? Y entonces ese es el principio ético, yo creo, del documental. Se vale todo, pero no se vale mentir. Para mí, una de las películas fundamentales que ayudan a entender eso es Las Urdes de Buñuel. Buñuel no miente retratando la miseria en las urdes, aunque reconstruye ese principio de verdad para la pantalla. Buñuel está haciendo un retrato de la desigualdad, de la pobreza, de lo que fue la vida en las urdes, ¿verdad? Y bueno, pues no hizo sino lo que muchos otros por montaje y por decisiones de puesta en escena, a veces, provocando situaciones para que eso ocurriera en la pantalla, ¿no? La realidad a veces no es tan cinematográfica, hay que echarle la mano, ¿no? Y ahí, pues claro que ocurre lo que Constanza dice. Por eso, pues no hay que mentir en el documental porque el espectador de alguna manera, confía en nosotros también, ¿no? Y eso es lo que nos Reconoce sostiene. también al espectador. Sí, pues, claro. Ahí Pero no deja de ser una interpretación de la realidad. Lo que yo veo, aunque estemos viendo el mismo hecho, quizás no es lo que tú ves. Todo pasa por los filtros de interpretación. Yo ofrezco un cachito de lo que yo interpreto de la realidad. Para mí lo real sí existe, lo verdadero no necesariamente, a menos que estemos hablando de ciencias exactas, etcétera, etcétera. Pues vamos, no es este el caso. no es Bueno, este el caso. Amanda Gris pregunta, ¿en dónde podemos ver tus películas? ¿En qué plataformas? Pues están en Filmin Latino, en Netflix, en Apple TV, en Movie, en, pues en varios lados ahí, en YouTube, ahí con subtítulos en sueco, yo qué sé, pero por ahí andan. Ok, vamos a Ahí las... se pueden ver a la mano. Ok. Julián Robles Madrigal pregunta, ¿a qué se debe que muchas de las películas mexicanas recientes que ofrecen en Netflix tienen argumentos poco inteligentes al estilo de Godínez contra tal? ¿Por qué no apostarle a un mejor cine? Eso creo que es Misterio, no lo sé. Y no he visto la película, no sabría decir si es o no inteligente, pues. ok. Además es de mal gusto hablar de una película de un colega, ¿no? Así Nunca es. me ha gustado mucho. Bueno, los mandó saludar y agradecer Juan Paco Rusti. Ah, maestro. Te voy a contar que gracias a Juan Paco también es que a mí me revolucionó la cabeza. El CCC tenía un evento extraordinario que era Escenarios del Cine Documental, que era una bienal que organizaba Juan Paco. Y yo ahí vi la película que me voló la cabeza, que se llamó El Estado de los Perros. Una película filmada en Mongolia que era un documental como puta, con una historia de ficción adaptada, con intérpretes reales, qué sé yo. ¿No? Cuando yo vi esa película dije, puta, el documental pueden ser muchas otras cosas, que no es lo que ya yo entendía, porque también traía el mismo estigma y el prejuicio del documental, ¿no? Lo cargaba igual. Y le debo mucho al tesón con el que Juan Paco formó cineastas en el CCC, al empeño que puso para que ese evento perdurara, ¿no?
que nos formara, que nos abriera la maceta. Entonces yo también le mando un abrazo a Juan Paco y le agradezco mucho por haber sostenido ese evento que para mí al menos fue muy, muy significativo. Bueno, van los abrazos a Juan Paco. Edgar Esquivel pregunta, maestro Everardo, ¿rememoró usted la alegoría de la caja de galletas? Que por más iluminación que tenga, no deja de ser una caja de galletas. ¿Qué pasa cuando deja de tener luz? ¿Deja de existir para el espectador y el creador? No, bueno, eso ya es otro boleto, ¿no? Eso es casi platónico, cabrón. Ya estás viéndote, no sé, cabrón. Una película muy platónica, bueno, no lo sé. Para mí sí, ¿verdad? Para mí sigue existiendo la caja de galletas cuando este, aunque apaguen la luz. Si la luz no la... Muy complicada la pregunta, ¿no? Otra pregunta tenemos de Juliette Schmitz, pregunta, ¿cuál es el camino entre la fotografía y la construcción de una historia? Ay, mira, eso a mí me gusta mucho porque yo pues me formé como fotógrafo y realmente fue hasta El Paso y La Libertad del Diablo en donde yo confié en el ojo de alguien más, de Juan Hernández y de María José Seco, respectivamente. Yo creo que depende del tipo de proyecto que hay, es que empieza a hacer la construcción y la narrativa desde la fotografía. A mí una de las cosas que me gustan de ser en ciertos proyectos el fotógrafo de mi trabajo es porque hay inmediatez y no hay un proceso de reconstrucción y de interpretación al otro. Eso, ojo, cuando me refiero a esto que habla Coutinho de la relación del personaje y la escena. Cuando eso es lo relevante, me gusta a mí ser el fotógrafo porque entonces ya voy editando la película y lo voy dando significado al plano, a la escena, ¿no? Por ejemplo, en Cuates de Australia hay una escena que a mí siempre me gustó mucho porque hablaba de la herencia cuando se está capando a un caballo, está capando a un potro y son todos los hijos varones los que están aprendiendo y son los viejos los que lo están transmitiendo, ¿no? Ya en el fenómeno, en la imagen de la castración hay mucho significado y las manos ensangrentadas de un viejo que se lo está transmitiendo a los más jóvenes, hay muchos otros significados que contiene esa secuencia. Para mí habría sido muy difícil traducírselo a otro fotógrafo. Cuando hay más control de la escena, ahí me gusta mucho confiar en alguien que tiene más obsesión por la imagen de la que yo tengo el día de hoy. Y tengo la fortuna de, al menos por hoy, seguir trabajando con Mari Seco, que es una obsesiva, pero además una persona delicada, empática, compasiva frente a lo que ve y pues una profesional. Yo tengo esa fortuna, me protege mucha gente, yo lo diría sino que me cobija, me protege mucha gente, la misma Paloma, Roberto, Arturo, Daniela, todo lo que es mi equipo, Matías, ¿no? Yuri a veces, Pablo también en otras, Bernardo en otros momentos. Bueno, hay mucha gente que a mí, Ina, ¿no? Que ha sido una verdadera mecenas para mí, ¿no? Siempre ha apostado y creído en lo que Ina Payán, en que lo que yo voy a hacer puede que valga la pena. Simón Bros en un momento, Dana Rosberg en otro momento que me sacó del hoyo en ciertas circunstancias, ¿verdad? Gente que ha creído en mí, yo le debo mucho a la gente que ha creído en mí. Porque yo soy pesimista por naturaleza, siempre necesito que alguien me saque más o menos del tacho. ¿Va? Diga, a ver, Pues a cabrón, nosotros no, nos ha sacado va por también. ahí, cabrón. Sí. Otra pregunta, Paloma Arismendi. Everardo, ¿te gustaría dirigir ficción? Sí, claro que me gustaría, pero no tengo la naturaleza para hacerlo. Lo hice en los primeros ejercicios o cuando yo era chico. Lo hice, pero pues, yo no, o sea, lo puedo hacer, ¿me explico? Pero no es el terreno en el que yo me siento más cómodo. Sé que puede tener muchos beneficios, ¿no? Pero a mí me gusta estar, improvisar. No me gusta tener la presión del presupuesto en las espaldas. Y otra cosa que a mí me encanta del documental es que para contar la historia hay que estar ahí. Yo me acuerdo cuando Carlos Carrera me llevó a hacer una unidad con Martín Bueje, mi querido Martincito, de Backyard a Ciudad Juárez en 2010, cuando estaba calientísimo la ciudad. Y a mí me entregaron una unidad fotográfica que lo que hacía era un registro
de la ciudad Juárez real de ese momento, mientras la película se contaba en el set. Y yo me acuerdo que viví tantas experiencias en ese rodaje. Me acuerdo mucho, te cuento, estaba un migrante con la mochilita ahí, y yo con la cámara montada quería que cruzara una border patrol y levantara la tierra, ¿no? Como ese mar. Y no se movía, no se movía. Y se para junto a mí él con su mochila y me dice, ¿qué estás esperando? Le digo, pues que se mueve ese cabrón. Y dice, ¿quieres que se mueva? Pues sí, eso estoy haciendo. Me dice, espérate, empieza a grabarme, decía, ¿no? La filmaron en Panavision, era un pedo armar la maleta. Y se echa a correr el tipo, ¿no? Y se cruza para el otro lado y se arranca la border patrol y entonces yo le empiezo a filmar y cuando está a punto de agarrarlo se cruza del lado mexicano y llega conmigo y me dice, ¿qué tal? ¿Quedó chida? Digo, sí, quedó chida, cabrón. Bueno, eso hasta el día de hoy no me lo ha regalado la ficción. O sea, la experiencia de estar con el otro en su circunstancia real. O pues tener que ir a Mongolia para filmar mongoles, ¿no? Tener que ir al Sahara y no a Samalayuca necesariamente, porque se parecen, ¿no? Pero no son lo mismo. Eso es a mí lo que me gusta, la verdad, de este oficio. Lo demás lo necesito para poder seguirlo haciendo, pero definitivamente no es lo que más disfruto. O sea, toda esta otra parte que involucra el mundo del cine, disfruto a las personas, a los amigos, pero no todo lo que se mueve alrededor, ¿no? Necesito que ocurra, pero no es definitivamente lo que más me emociona, ¿no? No me gusta la raza, la verdad es que es así. Otra pregunta. Diego Rodríguez, buenas tardes. Pregunta para ambos. ¿Hacer documentales, hacer periodismo o son cosas distintas? A ver. No, pues radicalmente distintas, tienen razones de ser distintas, comparten procesos posiblemente, ¿no? En términos de la investigación social, pero responden códigos éticos distintos y razones de ser distintas. O sea, la razón de ser del cine documental no es informar, y una de las razones de ser del periodismo es esa. Entonces, no, se parecen, pero no son lo mismo. Hay herramientas del periodismo que sirven para la investigación documental o para el quehacer documental, por ejemplo, la narrativa de no ficción, la crónica, el periodismo narrativo es una herramienta útil para la construcción de documental. Y definitivamente que el cine documental también ha sido una herramienta útil para el periodismo nuevo, para el nuevo periodismo, pues, ¿no? O sea, sí son como se comunican, nos parecemos, pero no respondemos a lo mismo, pues nuestra razón de ser no es igual. Además, creo que el documental ha ido cambiando mucho. Por ejemplo, yo veo las generaciones de documentalistas noveles que están más apegados al activismo social. Para mí, el compromiso era con la película. Hay una generación la cual el compromiso es con la realidad que se retrata y con la idea de verdad, ¿no? La denuncia, etcétera, etcétera. Es una generación distinta, le toca otro momento, se mueve en un universo diferente al que yo me movía, ¿no? Y bueno, a lo mejor ese se parece mucho más al activismo social, que es muy valioso, pero no es el que a mí me tocó. Entonces, habrá documentales que se parezcan al periodismo y habrán otros que no. No creo que haya un absoluto, ¿no? En mi caso, no compartimos cosas, pero no, nuestra razón de ser no es la misma. Nuestra esencia no es la misma, pues, ¿no? El principio de verdad es distinto y eso ya es todo. Pero no, eso ya es todo. Creo que hay, no sé, a mí me gustaría, recuerdo a partir de esta pregunta, creo que a final de cuentas nada es escrito y nada se confina necesariamente a una categoría Así es. cerrada y única, ¿no? Yo recuerdo estando en el sitio de Sarajevo, por ejemplo, eran tiempos donde no existían las redes sociales, ni el internet, ni nada de lo que tenemos ahora. Pues todo el discurso informativo y reflexivo sobre lo que significó la guerra en los Balcanes y el sitio propiamente dicho, el único mecanismo que pudo tener para salir al mundo fue la generación todos los días de una cápsula que se filmaba en términos documentales, de momentos de la cotidianidad de lo que significaba el sitio en Sarajevo, ¿no? Sí. Se filmaban en la mañana, se editaban al mediodía y se mandaban vía satélite todavía. Claro, el Al microondas, canal por Arte y microondas. a EDF, ¿no? Entonces, bueno, en esas circunstancias fue verdaderamente un recurso
Sí, como lo fue en Vietnam, Artístico, como es la historia de la imagen bélica, ¿no? De la fotografía exactamente. bélica, tiene razones de ser distintas, como lo fue en su momento el cine directo también. Responde a momentos históricos muy determinados, muy condicionantes, ¿no? Pero eso ha modificado, pues yo creo que cada época va pidiendo su ejercicio artístico, su producción artística y su manera de acercarse a la construcción cinematográfica, por supuesto que sí. Entonces, hoy sí veo yo, por ejemplo, obras que tienen más valor, no por lo cinematográfico, sino por lo que provocan socialmente o por la transformación social que logran, que sus méritos cinematográficos. Eso no les quita valor, ¿no? Al contrario, son cine de su tiempo también, ¿no? El cine en el que yo estuve en mi tiempo, por lo menos en el momento de mayor producción, respondía a la experimentación. El documental era muy descobijado, era un poco mal visto, incluso era medio ninguneado, pues, ¿no? Había que ganarse el lugar del brazo cinematográfico también, ¿no? Responde a momentos muy diferentes, pues, Así no hay es. nada absoluto, como bien dices. Y ni habrá, o sea, No, la falta de certeza del afortunadamente. futuro, sepamos, Por eso digo que esto hay que entenderlo, lo que nos toca ahora hay que entenderlo, así es, aunque así es. no nos encante. Bueno, nos casi tenemos que empezar a cerrar. Hay una última pregunta que, bueno, creo que tendrá que tener una respuesta muy puntual y evidente. Ver, Noisy nos pregunta, te pregunta, muchos compañeros de la universidad quieren dedicarse al cine, pero ven en el panorama actual y su visión es muy limitada. ¿Vale la pena apostarle al cine en este momento sin recursos y si apenas se ve empezando? Mi viejo, claro que vale la pena. Cuando uno está empezando siempre es sin recursos. Yo siempre pienso en eso. ¿Por qué alguien tiene que creer en tu trabajo si no has hecho nada? Que lo pruebe, ¿no? Y entonces es un ejercicio de voluntad hacer una película que después te abrirá otras puertas y te regalará otros cobijos y otros colaboradores, otras redes, ¿no? De protección, pero la primera película se hace un poco así, con lo que se tiene a la mano, ¿no? Siempre valdrá la pena. Ahora que no es fácil, pues no, y en el documental cada vez menos, ¿no? Este, sin embargo, no solo es que vale la pena, sino que es necesario que se siga haciendo y que se siga apostando, que no se siga produciendo desde las burbujas, ¿verdad? O sea, Mm. que si pareciera que no hay posibilidades para hacerlo, siempre hay caminos. Hay grandes experiencias de cineastas que se forjaron en un camino viniendo de la nada. Y hay grandes cineastas que vienen de alguna manera perteneciendo a las familias que les permitieron eso. No hay diferencia en ese sentido. Las películas son lo que vale, lo único que habla. Lo demás es anecdótico, ¿no es cierto? Entonces nadie dice que no tengas el talento, lo que hay es que probarlo. Ahora, pues que va a requerir mucha voluntad definitivamente, que es un transitar agridulce. También lo es, eso es verdad. Es es un oficio a veces, como dicen en las canciones, pérfido, ¿no? Es un oficio medio pérfido, pero definitivamente de las mejores cosas que a mí me ha pasado en la vida. Le debo tantas cosas a haber tomado la decisión de hacer ese ejercicio de 7 minutos, de convertirlo en en mi tesis de la escuela, de que se volviera mi ópera prima, que creo que ahí, en ese momento, tracé un montón de lo que disfruto el día de hoy, ¿no? Me ha regalado me permitió ver el mundo, hombre, y eso es algo que le agradezco a toda la vida, ¿no? Bueno, me dio familia, amigos, bueno, una cantidad de cosas. Siempre vale la pena y siempre va a ser necesario que alguien como tú, que no te conozco pues, pero que alguien diga, puta, valdrá la pena, ¿no? Y que sí lo haga, ¿va? Eso siempre va a valer la pena. Pues Everardo, querido, valga decir que cada vez que abres la boca, privilegio escucharte, cabrón. De verdad Ay, te quiero, Dana, te agradezco la en verdad. oportunidad de haber estado aquí en primera fila. Es un privilegio, es un placer y se aprende y se disfruta y se comparte de una manera poco frecuente. Agradecer a todos los invitados su presencia en esta sesión, agradecerle a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la Filmoteca de la UNAM, que con alianza de la Cátedra Bergman de Cine, Teatro y el Canal Cultural en Directo de la UNAM han permitido este momento único.
para mí, seguro para los demás también. Y los invitamos a la próxima sesión de Jueves de Cine en la Casa Buñuel, jueves 6 de mayo a las 16 horas, donde hablaremos de edición con Paloma López Carrillo, Mariana Rodríguez y Miguel Schwerfinger. A las 18 horas. A las 18 horas. ¿Qué dije? 16. Van a andar en el almuerzo cortándole ahí a los chilaquiles. Yo sabía que aquí, eso que tengo un acordeón. Perdón. Te iba a ayudar, yo te iba a ayudar. Va de nuevo, a ver, ya cállate tantito, Everardo. Los invitamos a la próxima sesión de Jueves de Cine en la Casa Buñuel, el jueves 6 de mayo a las 18 horas. Ahora sí. Muchísimas gracias, querida. No, te quiero mucho. Yo te también. Debo mucho y gracias a la academia, a la UNAM, a la Cátedra Bergman, que me consideraron a mí para este rollo. A Marina, querida, también, por supuesto. Pues gracias a todos y buenas noches.